Por una Palestina libre. Por Jonathan Romero. Estados Unidos está enfrentando una de las crisis económicas más importantes de su corta historia, porque aunque muchos crean lo contrario, este país no lleva más de 300 años de existencia, y tiene un poco menos de 100 años de potencia económica. Lo anterior es poco importante, porque la historia del imperialismo yanqui se hizo bastante larga. Las colonias no perciben una modernidad más allá de la americana, y ni el futuro ni el pasado se les aparece diferente. La caída bursátil de 2001 y 2008 hicieron añicos el poderío de la potencia económica y militar, pero los analistas siguen presentando a este proyecto civilizatorio como el más democrático y perfecto. El neoliberalismo es la forma civilizatoria de los Estados Unidos, porque su proyecto económico fue el resultado de la caída del bloque soviético. En ese mismo sentido, el avance autoritario se dio a un plano narrativo, pero el plano militar jugó un papel muy relevante en el escenario geopolítico. La Franja de Gaza no solo representa una narrativa longeva sobre el pueblo de Dios, sino, como Enrique Dussel y Samir Amin bien lo han demostrado en sus diversos estudios, las peleas teológicas son expresiones de las dimensiones económicas y los caminos hacia el Santo Grial solo representan las rutas comerciales hacia el imperio del dragón. Los soldados de Dios solo querían el control del dinero, y Jerusalén se volvía únicamente en un polo geopolítico muy importante. Las cruzadas fueron la gran empresa europea que el catolicismo utilizó en aquellas épocas para controlar la región económica más dinámica de aquella era. Estados Unidos es consciente de su papel histórico, y por ende, la potencia militar ha reciclado un viejo mito. La Tierra Santa debe controlarse bajo cualquier pretexto, y el Estado de Israel ha jugado un papel muy deleznable en ese proceso. El análisis teórico debe remarcar en cierto sentido que el llamado sionismo no se mueve bajo sus propios intereses y el titiritero está en otro lado. La tragedia palestina, en este tenor, nada tiene que ver con los procederes religiosos, y los intereses económicos que gobiernan en aquella zona son el eje central de esta coyuntura. Estados Unidos necesita de grandes extensiones de tierra para que la crisis económica pueda neutralizarse de alguna manera. El caso palestino no solo refleja la historia de un pueblo lejano, sino que su experiencia también responde a las necesidades mundiales. Por eso mismo, el pueblo latinoamericano debe entender muy bien la tragedia de la Franja de Gaza, porque el genocidio solo expresa una fase periódica de la acumulación de capital. La crisis económica solo puede neutralizarse bajo la forma de la guerra, acorde en la idea de Schumpeter que afirma que el capital es una destrucción creativa. Por ejemplo, las zonas israelitas tienen el control de las zonas de inversión tecnológica, el desarrollo de las vías de comunicación y la infraestructura estratégica. El conflicto en la región hace de la muerte un negocio, y por ende, la masacre no se detendrá en los siguientes años. La masacre palestina tiene un móvil en esta sociedad burguesa, y la acumulación de capital exige en tiempos de crisis que la destrucción creativa se desarrolle en todo el orbe. El imperialismo destruye todo lo que se encuentra a su paso, para después, con su proyecto civilizatorio, levantar edificios nuevos sobre los escombros. En el análisis, se olvida mencionar en sus investigaciones que en donde está la infraestructura destruida por las bombas israelíes. Vivienda en la mayoría de casos, luego aparecen corporativos comerciales sin ningún problema. Los marxistas han definido este proceso histórico como una acumulación por despojo. Los blancos son viviendas, y su erradicación viene acompañada de grandes inversiones en capital fijo. Entonces, si el valor de uso se ha dejado a un lado por el valor de cambio, la Franja de Gaza es el caso más claro de la ley del valor de Marx. La economía capitalista ha hecho un cementerio en la Franja de Gaza, y todo se reduce a la cuestión de la organización de la acumulación burguesa. La guerra no solo significa control de rutas, sino que el espacio es destruido con armas de destrucción masiva, y sobre las ruinas se construye una modernidad financiera. La vida humana está totalmente liquidada, y la tasa de ganancia incentiva cualquier acción criminal en el planeta. Israel juega su tablero, pero las piezas se mueven al son que les marca Estados Unidos. La sociedad actual no concibe un mundo más allá de las normas que rigen la tasa de ganancia. Palestina no vive una guerra, sino este pueblo está bajo el asedio de un proyecto genocida, la extinción de su cultura es el objetivo. Si Palestina vive su tragedia, porque el capitalismo hizo pedazos cualquier acuerdo civilizado, entonces el comunismo debe aparecer en esa región como el lugar ideal de la paz. El apotema,
Palestina libre, no tiene sentido bajo la organización burguesa, y tampoco esta consigna podrá florecer bajo los gobiernos vencidos al poder pecuniario. Para conseguir una Palestina libre, el proletariado debe organizarse sobre la base de la emancipación del poder económico, y la sociedad burguesa deberá transitar hacia una comunista. La razón comunista debe entender en esta situación que solo el pueblo palestino podrá salvar al pueblo palestino.